Saludos y bendiciones, fanáticos del béisbol. Comenzamos. Así es, muchachos, vamos a comenzar con las noticias. Y es que Shohei Ohtani donó guantes y fue un gran éxito, muchachos. Y es que quizás recuerden cuando Shohei Ohtani donó 60,000 guantes a 20,000 escuelas de Japón el año pasado. El ganador de 2 premios al jugador más valioso y vigente favorito para llevarse el galardón este año de la Liga Nacional, esperaba que este gesto ayudara a incentivar el crecimiento del béisbol en su país, como lo expresó en una publicación en su cuenta de Instagram. Espero que los niños puedan pasar sus días felices y con mucha energía gracias al béisbol, dijo Ohtani. Espero con ansias compartir el campo algún día con alguien que haya crecido usando este guante. Así que los niños estaban muy contentos, nos dijo un funcionario administrativo de Koen a través de un traductor. Muchos de los niños sabían que los guantes fueron donados por Shohei, pero muchos eran escépticos sobre si realmente llegarían a Koen, una escuela para niñas. Pero esa incertidumbre hizo que fuera más dulce cuando llegaron. Y bueno, muchachos, ahí están todos los niños con sus guantes que donó Shohei Ohtani. La verdad que excelente labor, porque esto es algo bueno para que vaya creciendo el béisbol más. Y enhorabuena, porque ahora estas niñas podrán jugar béisbol todos los días gracias a esta donación que hizo el nipón Shohei Ohtani. Y cambiando de noticia, muchachos, Zach Gallen poncha 7 en su regreso y los Diamondbacks blanquean a los Atléticos, muchachos. Y es que Zach Gallen regresó de una lesión del muslo que lo marginó del montículo por un mes para lanzar 6 entradas de tan solo un hit el sábado en la victoria de los Diamondbacks de Arizona 3-0 sobre los Atléticos de Oakland. El dominicano Ketel Marte conectó 3 imparables y produjo una carrera para ayudar a que los Diamondbacks cortaran una racha de 3 derrotas, muchachos. Así que bueno, enhorabuena para Zach Gallen, que ha regresado más fuerte que nunca, muchachos. También tenemos otro, muchachos, y es que los Orioles de Baltimore ganan y establecen marca para el equipo con 60 jonrones en un solo mes. El novato Heston Kjerstad logró un gran slam en la quinta entrada para dar ventaja en definitiva a los Orioles de Baltimore, que superaron el sábado 6-5 a los Rangers de Texas para hilar su cuarta victoria. Baltimore perdía 2-1 antes de valerse de un doble y 2 boletos, lo cual llenó las bases para Kjerstad, quien encontró un lanzamiento de Michael Lorenz de 4-4 con cuenta de 1-1 y envió la pelota sobre el muro del jardín central. Gente, increíble lo que están haciendo ahora mismo los Orioles de Baltimore, que ahora mismo están en primer lugar. Ahora que estoy grabando este video 29 de junio, 11 de la noche, ellos se encuentran en primer lugar, gente. Y hablando de, vamos a irnos ahora a la Liga Nacional, y es que los Dodgers les explotaron con 7 carreras en la 11ª entrada y se imponen ante San Francisco, gente. Este fue un juego que lo narramos aquí en la zona del jonrón, ustedes lo pueden encontrar. Este juego iba 7-7 y en la 11ª entrada los Dodgers de Los Ángeles se fueron arriba y metieron 7 carreras más. El juego al final terminó 14-7 en la noche del sábado, y les puedo decir que fue un juegazo que nosotros nos lo disfrutamos exagerado, gente. La verdad que sí. Ahora, gente, vamos a pasar a los Yankees de Nueva York, y es que Stroman, Torres afirman que todo está bien tras momentos de frustración. Marcus Stroman estaba furioso viendo al dominicano Vladimir Guerrero Jr. correr por la línea de primera base a la quinta entrada del viernes por la noche, esforzándose por evitar un doble matanza. El lanzador de los Yankees maldecía dentro de su guante, luego parecía gritar "tira la bola" antes de lanzar una bolsa de resina hacia la parte trasera del montículo. El objetivo de la ira de Stroman era el segunda base venezolano Gleyber Torres, ya que el lanzador creía que su compañero de equipo podía haber hecho un tiro más rápido después de recibir la de Anthony Volpe. El campo corto. El desahogo de Stroman continuó mientras caminaba por el dugout después de un cambio de lanzador, lo que finalmente provocó una charla para calmarse con el capitán Aaron James Job. Así es, mi gente. Y vamos a continuar, gente. Y es que dio un grito: felices por el juego completo de Christopher Sánchez, gente. Y es que la increíble semana de Christopher Sánchez se volvió aún más dulce el viernes por la noche, 6 días después de firmar una extensión de 4 años que cambió su vida. El zurdo dominicano de 27 años lanzó su primer juego completo de blanqueada en la victoria de los Phillies por 2-0 sobre los Marlins en el Citizens Bank Park. Permitió apenas 3 hits a la vez que ponchó a 9 y no dio base por bola, mejorando su efectividad en el 2024 a 2.41.
El típicamente reservado Sánchez gritó cuando terminó la octava entrada. Luego, con apenas 94 lanzamientos, tuvo la oportunidad de terminar el trabajo en la novena. 7 lanzamientos después logró su primer juego completo en su carrera y lo celebró. Fue increíble, dijo Sánchez. Este es mi primer juego completo y es una sensación increíble. Es asombroso. También agradezco al receptor Garrett Stud por su trabajo detrás del plato. Somos un equipo. Bueno, enhorabuena para él. Y tenemos noticias para los Yankees de Nueva York, gente, y es que las radiografías de la mano de Soto limpias, en duda que juegue el domingo, gente. Y había un optimismo cauteloso en la casa del clubhouse de los Yankees cuando Juan Soto regresó a realizarse una serie de radiografías, ya que su mano derecha hinchada le obligó a salir de la alineación solo 20 minutos antes de la derrota por 9-3 ante los Azulejos en el Rogers Center en Canadá. Los resultados fueron limpios, dijo el manager Aaron Boone, aunque Soto continúa bajo tratamiento y es posible que no esté disponible para el juego final de la serie del domingo. Boone dijo que a Soto se le podría realizar más pruebas el lunes en Nueva York, pero aún no ha sido programado. Soto sufrió la lesión al deslizarse en el plato en la cuarta entrada el viernes por la noche, anotado tras un rodado de J.D. Davis. Según Boone, tuvo un buen desempeño en el juego y no tuvo problemas durante la noche. Su mano se inflamó el sábado por la mañana y tuvo una dura sección de práctica de bateo que llevó a los Yankees a removerlo de la alineación. Todavía no lo sabemos, gente. Tenemos un comunicado, gente, y es que los Guardianes de Cleveland firman a LZ Matthew Boyd. Los Cleveland Guardians anunciaron hoy la siguiente incorporación en su lista de 40 hombres de las Grandes Ligas del 2024. Firmó al agente libre Matthew Boyd, número 16, con un contrato de un año en las Grandes Ligas. Colocó a Boyd en la lista de lesionados de 15 días, rehabilitación por cirugía en el codo izquierdo. Designado Zach Kane para asignación. Boyd, de 33 años, posee un récord de 44-67 con efectividad de 4.94 y 845 ponches en 174 juegos, 160 aperturas en 9 temporadas de la MLB con Toronto 2015, Detroit 2015, 2021, 2023 y Seattle 2022. El zurdo tuvo marca de 5.5 con efectividad de 5.45 en 15 aperturas. La temporada pasada, antes de sufrir un esguince parcial en el ligamento colateral cubical izquierdo el 26 de junio del 2023, lo que requirió una cirugía reconstructiva del codo. Fue incluido en la lista de lesionados de 60 días de los Tigres por el resto de la temporada y elegido agente libre el 2 de noviembre del 2023. También los Mets le agregan parche en el uniforme en homenaje a Jerry Grove y Willie Mays. El 29 de junio del 2024, los Mets de Nueva York anunciaron hoy que el club ha agregado parches conmemorativos en el uniforme en honor a la vida de Jerry Grove y Willie Mays. Los parches debutarán antes del partido de hoy a las 4:10 contra Astros de Houston. La familia Grove estará presente hoy en el Citi Field para celebrar su carrera y estará disponible en la sala de conferencia de prensa luego de la disponibilidad de Carlos Mendoza a la 1:30. Ha sido un año difícil para nuestra familia de los Mets, dijo Steve y Alex Cohen. Hemos perdido a 2 miembros del Salón de la Fama de los Mets, Buddy Harrelson y Jerry Grove, y el gran Willie Mays. Jerry fue el mejor receptor defensivo de la historia de nuestra organización y guió al increíble cuerpo de lanzadores de 1969. Tuvimos el honor de cumplir la promesa de Joan Payson de retirar el número de Willie el Día de los Veteranos hace unos años y asegurarnos de que tenga un hogar permanente en Nueva York. Significa mucho para la familia de Grove que los Mets recuerden el legado de Jerry, dijeron su esposa Cheryl y su hijo Jeff. Jerry todavía tiene muchos fanáticos en Nueva York y nos enorgullece que lo hizo por la organización no sea olvidado. También traemos otro comunicado, gente, y es que la Major League Baseball recuerda al Salón de la Fama Orlando Cepeda, que tenía 86 años, y es que el comisionado de béisbol Robert Manfred Jr. emitió la siguiente declaración sobre el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama Orlando Cepeda, que tenía 86 años. Orlando Cepeda fue uno de los mejores bateadores de su generación, protagonizó 3 franquicias históricas de la Liga Nacional y el 11 veces All-Star. Jugó junto a jugadores del Salón de la Fama a lo largo de su carrera. Orlando fue el novato del año de la Liga Nacional en 1958, cuando la Major League Baseball debutó en San Francisco, donde más tarde se retiró el número 30 de The Baby Bull. En 1967 obtuvo los honores de jugador más valioso de la Liga Nacional durante la temporada del Campeonato Mundial de San Luis Cardinals. Orlando superó desafíos a lo largo de su vida para construir una carrera en el Salón de la Fama. Esta querida figura de Puerto Rico fue uno de los muchos jugadores de su época que ayudaron a convertir el béisbol en un juego multicultural. En nombre de la Major League Baseball extiendo mi más sentido pésame a su familia, mis amigos en todo nuestro juego y sus numerosos fanáticos de Puerto
Puerto Rico, San Francisco, San Luis, Atlanta y más allá. Y así es, muchachos. Bueno, esto ha sido todo por el video de esta noche. Ya saben, gente, les invitamos a que se suscriban, dejen su fuerte like. Fanáticos del béisbol, necesitamos su apoyo para seguir creciendo la zona del jonrón y que este podcast siga llegando a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify y en todas las redes, pero nuestra red principal es YouTube y aquí donde nosotros queremos crecer. Les agradecemos a todos el apoyo. Somos la zona del jonrón. Dios les bendiga.